están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor en este segundo culto, en este culto de la tarde. Estamos muy contentos, no solamente por ustedes, estamos contentos también porque hermanos de provincias que nos ven siempre por el internet, el día de hoy nos han visitado. Hemos tenido el día de hoy la visita de nuestra hermana Giselle de Guarmey, Ancash, ¿no? Que ha estado aquí con nosotros en el culto de hoy, y también ha traído un invitado también, que queremos también darle la bienvenida, que es nuestra hermana, me parece que es Rosely, ¿sí? ¿O Rosely? ¿Cómo es? Rosely, ni uno ni otro. Rosely de Chimbote. Bienvenida, mi querida hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rosely de Chimbote solo ha venido el día de hoy para una consejería. Se ha viajado, viene una consejería, ya la tuvo, ahora termina y vuelve nuevamente. ¿No es cierto? Mira qué privilegio para mis hermanos que son aquí de la zona. Pero dejémoslo ahí. En el culto de la mañana hemos hablado de Yod. ¿No es cierto? Hemos hablado de Yod. Y bueno, esto es lo que hemos compartido. Hemos hablado de la fidelidad de Dios, hemos hablado de la misericordia de Dios, hemos hablado de cosas preciosas, y hoy nos toca el Salmo 119, verso 81. Salmo 119, verso 81, y el tema de hoy es Kaf. Ese es el tema de hoy. Como ya bien le dijimos, hermano, el Salmo 19 es un salmo que habla mucho acerca de permanecer en la palabra, ensalzar la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde no solamente a veces, digamos, nos autoengañamos, sino que a veces la mentira es muy grande y muy fuerte. Por ejemplo, estamos en tiempos donde la gente dice, no, pero bueno, Diosito sabe que yo le amo, pero ¿y cómo sabes tú que lo amas? No, Él sabe, ya, pero ¿cómo sabes tú que lo que estás haciendo es amor? Bueno, es que yo siento. Bueno, todos sienten. Si vas afuera también todo el mundo piensa, no, pero yo creo en Dios, yo lo amo, Él sabe que yo lo amo. Pero ¿cómo podemos saber? Bueno, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces encontramos una medida en la palabra para poder ver si le amamos o no le amamos. Entonces es fácil decir con las palabras, no, Él sabe que yo le amo, Él sabe que yo creo en Él. No, sí, yo soy bueno. ¿Según qué? ¿Según mi pensamiento o según la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que no hay bueno, solamente Dios. No hay bueno, dice la Biblia, solamente Dios. Y a veces el estándar que usamos para decir que somos buenos es muy tremendista. Por ejemplo, mucha gente dice, yo soy bueno. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. O sea que esperan matar a alguien para recién ser malos. Y no es así. El ser humano necesita de Dios. Listo. Eso es todo. El ser humano necesita de Dios. El ser humano vino de Dios y volveremos a Él. Y el ser humano en esta vida necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ello, mis queridos hermanos, estamos estudiando este Salmo 119 y estamos dándole la importancia de vida a la palabra de Dios. Usted lo que tiene en su mano es la palabra de Dios, el aliento de Dios. Eso es lo que usted tiene en su mano. No es cualquier libro, no es cualquier cosa. Usted tiene en su mano el aliento de Dios. Ese aliento de Dios, esa palabra formó las estrellas, formó el universo, formó el mundo, formó, hermano, los océanos, formó, hermano, al ser humano. Su palabra formó, y esa palabra la tiene usted ahí en su mano. Por eso, hermano, dele valor a la palabra de Dios. Démosle valor a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Repetimos el tema de hoy, Kaf. Kaf es el tema de hoy. Y vamos al verso 81. Aquí lo encontramos. 81. Dice la Biblia: desfallece mi alma por tu salvación, mas yo espero en
tu palabra. Quiero que note que cada uno de los versículos que nosotros estamos aprendiendo tiene que ver con la palabra, con la palabra, con la palabra, la palabra. Y aquí la palabra tiene que ver con la salvación. Hermano, escúcheme bien. Las cosas de Dios, aleluya, no son asuntos de simplemente ir a un templo o, como alguno piensa, cambiarme de religión. Yo siempre les digo, hermanos, de repente ya los debo tener un poquito cansaditos, pero si ser cristiano fuera un asunto de cambiarse de religión, si fuera un asunto de religión solamente, yo mismo les diría, les aconsejaría, quedémonos en la anterior. Pero no es un asunto de religión, es un asunto de salvación. No es un asunto de un domingo voy al templo, otro no, pero ya Dios sabe que acá está el Señor en mi corazón. No es un asunto de templo. El templo es la consecuencia de por qué yo amo a Dios. Las cosas de Dios es un asunto de salvación. Yo busco a Dios porque Él salvó mi alma. Yo busco a Dios porque Él puede salvar mi alma. Yo busco a Dios porque en Él, solamente en Él, está la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gente a veces dice, ¿qué tanto vas a la iglesia? Seguro que te regalan azúcar, te regalan arroz. ¿O para qué vas para allá? Que seguro que el pastor te paga. ¿O qué tanto vas? Mejor trabaja, mejor estudia. Es que ellos no entienden de que no es un asunto que yo vaya a un lugar para que me den menestra o para que me den arroz. No es un asunto de que yo voy a oír solamente a alguien. No es un asunto de ir solamente por ideologías. Es una cuestión de salvación. Después de esta vida, hermano, después de la muerte, la Biblia habla que hay solamente dos destinos. Dos destinos. La eternidad con Dios, ergo el cielo, y la condenación, pero separado de Dios, conocido como el infierno. Muchos lo pueden creer, no lo pueden creer, pero está en la palabra de Dios. Por eso, el que estemos en las cosas de Dios es más que venir a aplaudir, es más que venir a un templo, es más que simplemente decir de que somos cristianos. Es un asunto de salvación, entendámoslo, hermano. ¿Cuántas personas a veces hasta sueños han tenido y han venido llorando? Pastor, he tenido un sueño, ¿qué pasó? Yo me levanté, pastor, y estaba en el infierno. ¿Cómo? No, sí, pastor, estaba en el infierno, pastor, y yo le pedí a Dios, dame una oportunidad, Señor. Ahora sí te lo prometo, Señor, ya no, ahora entiendo, Señor. Ahora ya vi que existe un infierno, ahora comprendo que tu palabra es verdad, ahora entiendo que esta vida es pasajera, efímera, ahora lo comprendo, Señor. Y luego se levantan y entienden realmente el propósito de Dios. Hermano, las cosas de Dios son asuntos de salvación. Cuando vamos a un trabajo, es un asunto económico, un asunto laboral. Cuando vamos al estudio, es un asunto de conocimiento, un asunto cognitivo. Cuando vamos a cualquier lugar, tiene su rubro. Pero cuando hablamos de Dios, no hablamos de aleluya, palmadas y danza. Al margen que lo hagamos o no lo hagamos, las cosas de Dios son un asunto de salvación. Así que si amas tu alma, si realmente anhelamos de estar con Él, hermano, sigamos buscándole todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Amén. Decía el salmista, desfallece mi alma por tu salvación, mas yo espero en tu palabra. ¿Cómo yo sabré que soy salvo? No sé, porque bueno, el pastor tiene un pensamiento, yo tengo otro, yo tengo otra forma de ver las cosas. Pero ¿qué te parece si mejor dejamos el pensamiento del pastor, tu pensamiento, y vemos qué nos dice la palabra? Porque la palabra dice, hermano, que en aquel día muchos le dirán, Señor, 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 mas no todos entrarán en el reino de los cielos. No es el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, las cosas de Dios son un asunto de salvación. Amén, hermanos. Muy bien. Dice, verso siguiente, 82. Dice la palabra, desfallecieron mis ojos
por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Aquí, hermano, digamos, aquí la enseñanza tiene que ver que en su palabra y consuelo. Espero que usted lo pueda notar. Dice, desfallecieron mis ojos por el problema que tengo, dice, por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Yo no sé si usted ha experimentado, hermano, encontrar consuelo en la palabra de Dios. El leer un texto, el leer una palabra, el escuchar una palabra y que esa palabra sea como un vaso con agua en tiempo de desierto. Que una palabra de Dios pueda levantarte, que una palabra de Dios pueda vivificarte. Pero la palabra de Dios tiene el poder de consolar el alma. ¿Cuántos dicen aleluya? Desfallecieron mis ojos por tu palabra, esperando en tu palabra. Desfallecieron mis ojos diciendo, ¿cuándo me consolarás? En su palabra y consuelo. En el culto de la mañana veíamos que en su palabra hay misericordia. En su palabra encontramos misericordia. De repente le fallamos, pecamos, resbalamos, pero en su palabra encontramos a un Dios que está más interesado en levantarte que en condenarte. En su palabra encontramos a un Dios que tiene pensamientos de paz y de bien y no de mal. Pero asimismo también hoy vemos que en su palabra no solamente hay misericordia, en su palabra hay consuelo. Aleluya. En su palabra hay consuelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el Nuevo Testamento, dice la Biblia, Jesucristo dijo, yo me voy, pero os enviaré. ¿A quién? Al Consolador. ¿Quién es el Consolador, hermano, en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. Por eso cuando estamos tristes, estamos mal y oramos y nos sentimos que ya no podemos más, Señor, ya no puedo, y nos ponemos a orar, el Espíritu Santo viene y te abraza. El Espíritu Santo viene y te hace sentir fortalecido, te hace sentir poderoso, te hace sentir grande y fuerte. Aleluya. Pero escúchame bien, la Biblia también dice que su palabra es consuelo. Así que yo puedo encontrar consuelo en Dios a través de su palabra y a través también del Espíritu Santo cuando entro en oración. Déjate consolar por Dios. ¿Qué es mejor, el consuelo o la distracción? A veces cuando estamos con problemas, ¿qué preferimos? Distraernos. Estamos en el celular, estamos en el trabajo, estamos en la labor con los amigos, nos distraemos, pero el problema sigue ahí. El vacío interior, el hueco en el alma sigue ahí. Ese bache, esa tara sigue ahí. Pero cuando en vez de distraernos humanamente, venimos a la palabra para que Dios nos hable, caemos de rodillas en oración para que el Espíritu Santo nos consuele, ese consuelo es 1000 veces más y mejor que una distracción. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Una pastillita para el dolor o extirpar el tumor? Indudablemente es mejor extirpar el tumor, y ese es el consuelo que da el Padre, que da el Hijo y que da el Espíritu Santo. Cuando estés triste, lee la palabra. Cuando no puedas más, cae de rodillas, vengamos en oración, y el consuelo del Padre, que es su presencia, el Espíritu Santo y su palabra, nos levantará 10 veces más de lo que estamos, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso dice Daniel, ¿no? 10 veces más. Cuando usted lee Daniel capítulo 1, Daniel tenía la unción del 10 veces más. Había un hermano, él era 10 veces más. Había una hermana, él 10 veces más. 10 veces más, 10 veces más. Y hay momentos donde estamos débiles, donde no podemos más, donde no tenemos fuerzas, donde necesitamos una grúa espiritual para que nos lleve a las cosas de Dios. Pero si caemos de rodillas, si venimos a la palabra, seremos 10 veces más en Él. Verso 83. Mira cuánto hemos avanzado, hermano. Verso 83 dice la palabra: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos.
Esta es una enseñanza preciosa, hermano. No he olvidado tus estatutos, no he olvidado tu palabra. A veces en los peores momentos que pasemos nos podemos olvidar de la palabra. Podemos olvidarnos de lo que Dios dice. O peor aún, podemos olvidarnos de lo que Dios dijo. Porque una cosa es olvidarse de lo que Dios dice y otra cosa es olvidarse de lo que Dios me dijo. Olvidarse de lo que Dios dice es olvidarse de lo que yo leí. Olvidarse de lo que Dios me dijo es un sueño que yo tuve y Él me prometió algo. Es una palabra que Él me dio, la cual me sostiene a través de los años, aún por encima de mi imperfección. Y a veces, hermano, los problemas pueden hacerte olvidar no solamente lo que la palabra dice, sino de lo que Dios te dijo. Pero acá el salmista dice: Señor, en medio de todo lo que yo vivo, no me he olvidado de tu palabra. No me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus estatutos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una alabanza muy hermosa que cantan las hermanas. Cuando dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Qué más dice? Mi boca llenará de risa. Pero si está en cautividad. Pero comenzamos a soñar porque somos del pueblo de Dios. Y entendemos que hoy somos cautivos, hoy somos esclavos, que hoy por nuestro pecado estamos mal, que hoy estamos esclavizados, pero comenzamos a soñar porque entendemos que somos del pueblo de Dios y sabemos que un día mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Una palabra que Dios le dijo, quedó marcada en la Biblia porque no se olvidaron de sus mandamientos. No se olvidaron de la palabra que le dio. No te olvides de la palabra. En los peores momentos de tu vida, no te olvides de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Verso 84. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 84: ¿cuántos son los días de tu siervo? Pregunta. Esa es una interrogante muy tremenda. El mundo tiene interrogantes, ¿no? Siempre el mundo pregunta, por ejemplo, ¿qué vino primero? ¿El pollo o ¿cómo es? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Dice, eso ni Einstein lo resolvió, dice. Bueno, un niño de la escuela dominical pregunta y él te va a decir: la gallina, cuando Dios creó el mundo y al ser humano. Listo, ya está, lo resolvió un niño de escuela dominical. Porque luego, eso es como un perro cuando se muerde la cola él solo. Si alguien dice: bueno, el huevo, pero ¿quién puso el huevo? Ya, la gallina, pero ¿y de qué huevo nació? No hay explicación científica. Pero cuando le preguntas, entramos a la palabra, podemos saber: no fue el huevo, fue la gallina. Dios creó al ser humano, Dios creó el mundo, Dios creó la gallina. Y de ahí en adelante, los huevitos. Amén. Entonces, el mundo tiene varias interrogantes. Otra interrogante es, por ejemplo, ¿quién soy? Tremendo. ¿Cuánta gente dice, ¿quién soy? No sé, yo te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién soy? Dice. ¿A dónde vamos? No sé, ¿a dónde quieres ir? ¿De dónde vengo? Son interrogantes que el mundo tiene y que hay respuesta en la palabra de Dios. Pero otra interrogante de ellas es: ¿cuántos son los días de tu siervo? Antes del diluvio, cuando el clima era otro, porque una vez que se dio el diluvio, el clima mundial cambió. Entonces, hermano, la Biblia habla que los seres humanos vivían cientos de años. 300, 400, 500, 600 años vivía el ser humano. Otro era el clima. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver el clima con la edad? Mucho. Es como la carne. Usted agarra la carne por sí misma o un pedazo de pollo, lo deja ahí, al día siguiente ya está que se pudre. Pero usted guarda esa misma carne, ese mismo pollo, la comida, en otro clima, en el frío, dentro de un frigider, y puede estar días. Puede estar de una semana a otra, por el clima. Y el clima antes del diluvio era otro.
Y el ser humano vivía muchos años. Pero luego el Señor dijo, por la maldad del ser humano, sus días serán 120 años. Y encontramos luego gente que vivía 100, 120. Pero luego David dijo en los Salmos, la vida del hombre serán 60, 70, 80, 90 los más robustos. Y esa es ahora es la edad medio. Hay algunos que pasan, sí, por la misericordia de Dios, y hay algunos que mueren antes. La pregunta aquí es, ¿cuántos son los días de tu siervo? Bueno, dependiendo las promesas que usted se tome y dependiendo los mandamientos que usted pisotee. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas... A ver, vamos hermanos. Para que tengas largos días. Entonces, ¿cuál es una bendición para que yo tenga largos días, hermano? Honrar a mi padre y a mi madre. Está bonito que de repente tengas tu foto ahí, yo con mi amigo, promoción del colegio. Pero sería bueno que pongas una foto con tu padre ahí, invitando, honrando a mi padre, invitándolo a comer. ¡Ah, qué tremendo! Honra a tus padres. ¿Qué hacen mendigando amigos? Valora a tus padres. Sácalos a comer, sal a pasear con ellos, porque el día que se mueran, ni un amigo podrá llenar ese vacío. Valora a tus padres, quiérelos. Si tienes que dejar de comer para que puedas tú darle por una pastilla, con alegría hazlo, porque de ellos viniste y algún día lamentablemente los despediremos. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días de vida. ¡Qué tremendo! Pero también hay mandamientos que la Biblia dice, haciendo esto, será sacado de este mundo. O sea, hay gente que muere rápido por los mandamientos que pisotea. Uno de ellos, dice la palabra que el que golpea a su papá, el que golpea a su mamá, dice la Biblia, será quitado de la tierra. ¿Qué significa quitado de la tierra? ¿Cómo? ¿Qué significa quitado de la tierra? ¿Que el Señor se lo va a llevar a volar? ¡Que se va a morir! Entonces, si un mandamiento me da más días de vida y el otro hace que me quite de la tierra y que luego uno diga, ¡ay, tan joven! Y un carro lo atropelló. ¡Ay, tan jovencito! Una bala perdida lo agarró. ¿Por qué habrá sido? Era tan trabajador. Bueno, un mandamiento te da más días y otro mandamiento te quita días. Entonces, hermano, aquí preguntaba, ¿cuántos son los días de tu siervo? Todos tenemos un día, pero puedes alargarlo según la Biblia. Y hay mandamientos, sería otro tema, ¿no? ¿Qué mandamientos alargan tus días? Y hay promesas para alargarlo y hay también restricciones para perder días. Recuerde siempre eso, hermanos. Siguiente, por favor, 85. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Los soberbios me han cavado, ¿qué dice? Han cavado hoyo. Ya, un soberbio cava hoyo. ¿Y qué puede pasar ahí? Que otro se caiga en él. Escúchame bien, hermano. Te voy a dar una gran enseñanza. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuidado con andar con un soberbio. En el culto de la mañana aprendíamos que el que anda con sabios, sabio será. Camina con alguien que tenga gripe y se te va a pegar la gripe, aunque tú digas, ay, yo no quiero la gripe, se te va a pegar la gripe sin que tú te des cuenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se te va a pegar la gripe. Escúchame bien, dice aquí, los soberbios me han cavado hoyos. Los soberbios tienen una cualidad: por su soberbia no se dan cuenta que están mal, cometen errores, de error tras error, cometen errores, y a la Biblia le llama a eso, cavan hoyos, y las personas que están alrededor caen en él, son tropiezo en él. Suele pasar que cuando un soberbio cae, no cae solo, siempre se lleva a alguien. Entonces tengamos cuidado con este asunto, hermano.
Eso se llama un asunto de sociedad. ¿Con quién nos asociamos? Los soberbios me han cavado hoyo, mas yo, dice la Biblia, mas no proceden según tu ley. Aquí podemos ver también que no andar según la palabra es una característica de soberbia. Cuando alguien no anda en la palabra, cuando alguien no camina según la palabra, es un asunto de soberbia. Cuando usted, por ejemplo, le dice a alguien, hermano, pero congrega, pero hermano, ¿por qué no estás congregando? Y te va a sacar 1000 excusas, es porque está en soberbia. Porque el humilde anda en la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, recuerde bien estas dos características. El soberbio cava hoyos. Y esos hoyos siempre son tropiezos para los demás. Y lo demás, el soberbio es aquel que no procede según la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente verso, por favor. Verso 86. Cuidado que se le cae el bebito. Se le cae el bebito, cuidado. Puede pasar un accidente. Dice verso 86. Todos tus mandamientos, ¿qué dice la palabra? Son verdad. ¿Qué parte de la Biblia es verdad, hermano? ¿Qué dice? Todo. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Su palabra, todos sus mandamientos es verdad. Hermano, escúchame bien, por favor. Te lo pido con todo mi corazón. Nunca te avergüences de alguna parte de la Biblia. A ver, ¿hay líderes aquí, hermanos? ¿Hay obreros aquí? Atento con lo que les voy a enseñar. Si tú eres buena tierra, la semilla va a dar fruto. Si tú no eres buena tierra, por más que Jesucristo venga a enseñar, no va a haber fruto. Atento por aquí. Suele pasar que de repente los líderes están en una célula y viene un invitado. Y uno de los puntos de la enseñanza era la generosidad, la importancia de ofrendar, el ser fiel con tus diezmos. Cuidado con avergonzarte de la palabra y creerte más bueno o más justo que Dios. Ay, si predico de la ofrenda, ¿qué va a decir el invitado? Ay, no, se va a desanimar. Ay, no, entonces no va a querer congregar, va a pensar que venir a la iglesia es cuestión de dinero y comienzas a hacerte una maraña de pensamientos porque simplemente no tienes la autoridad de enseñar la palabra de Dios según lo que Dios te ha puesto para enseñar, entendiendo que quien cambia una vida no es ni el líder ni tampoco el tema que das, sino el Espíritu Santo cuando esa persona viene de corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, el asunto no es qué tema lo predico. El asunto es que todo lo que predique esté en la palabra de Dios. Hermano, aquí los cultos dominicales, bien difíciles que habrá sido 2, 3 veces en los casi 20 años que tenemos como iglesia, que yo haya dicho, por ejemplo, el tema de hoy, la importancia de las ofrendas o de los diezmos. Bien difícil, hermano. Nosotros nos navegamos por otros mares. Pero cuando yo he predicado, Dios me ha enseñado a mí algo. Cuando yo he predicado ese tema, justo ese domingo ha sido el domingo donde más invitados ha habido. Hermano, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Justo venía el vecino de enfrente, justo venía tu padrino, tu padrastro, todo el mundo llegaba a la familia. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Cambio de tema, porque yo, hermano, ya por los años decía, yo puedo cambiar de tema. Pero luego escuchaba una palabra dentro de mí y me decía, sujétate como siervo a hacer lo que se te ha encomendado. Así que yo predicaba, hermano. Y decía, bueno, la palabra dice esto, la palabra dice lo otro, la palabra, hasta que luego me caía la unción de Dios y decía, aleluya, si en el mundo, hermano, eras así, ¿por qué ahora para allá? Entraba con todo, hermano. ¿Sabes qué? Si alguno no se quedó, es porque, en fin, pero la mayoría ahora son del pueblo, ahora son obreros, hasta líderes, gente que prediqué ese día, ese tema. ¿Qué intento enseñarte? No te avergüences. No te avergüences de ninguna parte de la Biblia. Si está en la Biblia, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, trae bendición. Y si trae bendición porque es palabra de Dios, no importa quién la escuche,
puede nacer de nuevo por esa semilla, por esa palabra que le hemos dado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que no es de Dios, aunque le soples el aire de la Rosita de Guadalupe. Pero los que son de Dios, hermano, simplemente escuchan la palabra los toca, el Espíritu los toca y listo, son de Dios. Ya está. Pero no te avergüences. No te avergüences. No te avergüences de la palabra de Dios. Yo he encontrado mucha gente que se avergüenza de algunos temas de la palabra de Dios. No te avergüences, porque Dios no se avergüenza de ti en algunas áreas. Él te ama como eres. Ama la palabra de Dios. Valora la palabra de Dios. Si hay uno que te avergüenza y te dice, ay sí, pero ¿por qué hablan de eso? Tú preguntas, ¿no te gusta? ¿No te gusta? No, no estoy de acuerdo. Tu asunto. Nadie te está obligando. Pero si está en la Biblia, tú tienes que respetar lo que dice la palabra de Dios. Nunca te avergüences ni dejes pisotear tu fe, tu convicción, por sentir vergüenza de algo de la palabra de Dios, porque todos sus mandamientos son verdad, dice la Biblia. Amén. 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. ¿Se acuerda el versículo anterior? Que hablaba que pasó problemas, pero no me olvidé de tu palabra. ¿Se acuerda? Ya, ahora aquí cae diciendo otro versículo. Casi esos problemas hasta me han tenido boca abajo ahí, comiendo polvo. Pero ni aún así he dejado tus mandamientos. ¿Qué significa eso? Que puedo estar pasando el peor problema de mi vida, pero aún así no dejé de congregar. De repente pude haber estado desanimado, desanimada. De repente con virus en mi cabeza, con virus en mi corazón. De repente estuve hasta mal, pero ahí mal, seguí guardando tu palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pude haber estado de repente, aleluya, lleno de problemas. Pero siempre me agarré de tu palabra. Y luego los problemas pasaron y quedé como un más que vencedor. Porque los problemas pasan, mi querido hermano. Lo dice, los dichos de los abuelos lo dicen también. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. ¿Pero qué dice la Biblia? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Había una alabanza, un corito que decía algo de aunque el corazón del mar se salga, mi corazón, no me acuerdo, aunque vengan terremotos, no me acuerdo cómo era, pero era un corito que decía, aunque el mar se salga, yo seguiré confiando en ti. Padre Santo, me he olvidado. Se salvaron, que les cante. Casi me han echado por tierra, Señor, ahí boca abajo comiendo polvo, ahí, Señor, sin fuerzas, pero ahí, agarrado de tu palabra, guardando tu palabra. ¿O qué cosa usted cree, hermano? ¿Usted cree, por ejemplo, que en el caso de los pastores, que ellos nunca han pasado problemas, que ellos nunca han estado desanimados? Yo contaba en el culto de la mañana de que un día pasé un asunto irrepetible en mi vida, pero que me tumbó y me zamaqueó y estuve mal por mucho tiempo. Nunca me he ido al mundo, pero sí he estado mal. Pero aún estando mal, ahí, hermano, pude siempre saber de que el problema iba a pasar, de que en algún momento el problema iba a pasar. Y su gracia me ayudó. Y esa es la misma palabra que yo hoy quiero darte. No hay problema que valga la pena para que dejes a Dios. No hay problema que valga la pena para que abandones a Dios. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. No hay nada. Por eso que el que se aparta, por más que ponga una excusa, no hay excusa para apartarse de los caminos de Dios. Él lo hizo todo por ti en la cruz del madero. No hay excusa. No hay excusa. Solamente tienes que querer. Nada más. Si tú quieres, Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. Por eso dice la Biblia, diga el débil, note, es débil, pero diga, comenzó a hablar con él,
Dígale a Dios, el débil, ahora en él, fuerte soy. No es un asunto de confesión positiva, es un asunto que el débil comenzó a clamar a Dios y desde que clamó a Dios, ahora fuerte es. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. 88, y vamos terminando, por favor. Dice la Biblia, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Dame vida con tu amor. Dame vida por tu misericordia. La misericordia de Dios es algo que a veces no lo entendemos. A veces pensamos, cuando caemos, cuando tropezamos, a veces pensamos que Dios ya no quiere nada con nosotros. Cuando alguien peca, fracasa, comete errores, siempre va a escuchar tres voces. La voz del diablo diciendo, ¿qué haces acá? ¡Qué cara dura que eres! Tantos errores, tú eres un caído, una caída, tú no mereces estar aquí. Si los hermanos supieran qué haces, si los hermanos supieran quién realmente eres, tendrían vergüenza de conocerte, de saludarte. Esa es la voz del diablo. Y muchos se ponen a oír al diablo cuando de repente fracasan. Tienes razón, diablo, yo no merezco nada. Vete al mundo, tienes razón, me voy al mundo. No congregues, tienes razón, no voy a congregar. No pongas tu oído, no prestes tu oído al diablo cuando fracases. La segunda voz que oímos es la voz de la carne. La voz de la carne ya es una voz condenatoria. No puedo, nunca voy a cambiar, yo no sirvo. ¿Por qué seré así? Me voy a castigar a mí mismo no yendo a la iglesia. Voy a honrar a Dios apartándome de Él, para que Él sea más santo sin mí. Y yo me voy a castigar, malo, 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 ya no vas a ir a la iglesia. Me voy a condenar como Judas, que pudiendo haberse arrepentido, pudiendo haber pedido perdón, simplemente se condenó en su carne, se condenó para suicidio y se suicidó y se quitó la vida. La voz del diablo, la voz de la carne. La voz del diablo es acusatoria, la voz de la carne condenatoria, y la voz de Dios, que es una voz diciendo, una voz que te dice, oye hijo, ¿tú crees que yo di mi vida por ti porque eras perfecto? ¿Tú crees de que yo hice todo lo que hice porque yo sabía que nunca me ibas a fallar? Yo te di la vida. Yo sé que tú eres barro. Yo sé que tú eres imperfecto. Y sé que te puedes equivocar. Pero lo único que yo espero de ti es la intención y el amor de siempre levantarte. Y de cada día crecer, de cada día dar lo mejor. Porque si tú pones tu confianza en mí, jamás serás avergonzado. Porque todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque todo aquel que a mí se acerca, yo me acercaré a él. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo veo ejemplos de misericordia en la Biblia, hermanos, tremendos. En una oportunidad Jesús se fue a orar y se fue en la madrugada, hermano, y se alejó con un barco. Y los apóstoles quisieron estar con él y comenzaron, hermano, a remar. Pero dice que el viento les era contrario. Y remaban y no avanzaban. Y el Señor estaba ahí esperándolos. Y remaban y no avanzaban. Y no pasaba nada. Y no se acercaban. Y estaban cansados. Y era de noche. Y había frío. Y se sentían inseguros. Ellos querían estar con Jesús. Pero por más que se esforzaban, por más que remaban, no podían. ¿Y sabes qué hizo el Señor? No puede venir a mí, yo voy a ir a ti. Y comenzó a caminar sobre el mar para ir al encuentro de sus discípulos. Eso es misericordia. ¿Sabes qué? ¿Dónde veo la misericordia de Dios? Uno más al menos, permítame. De 7 ejemplos que puedo darle, pero ya uno más, hermanos. ¿Sabe dónde? Cuando dice la palabra que la gente, la multitud lo seguía a Jesús.
Y lo seguía. Y a veces Jesús tenía que irse a lugares desiertos donde no había nada, porque eran miles y miles y miles que lo seguían. Pero al irse Jesús a lugares desiertos, eran como 3 días de camino para volver a la casa. Entonces uno de los discípulos le dicen al Señor: Señor, la gente te sigue y ya han venido, ya se hace de noche, ¿qué hacemos? Y el Señor les dice: despídelos, porque no tienen que comer. Y tengo, dice el Señor, y temo que se desmayen pereciendo de hambre. Hermano, un pastor de estos tiempos, ¿sabe qué diría? ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen hambre, hermanos? Aguántate la peo nomás a Dios. Hay que ayunar, hermano, hay que ayunar. ¿Traes qué? Comelón eres, tragón eres. Ese espíritu de gula fuera. Pero el Señor dice que teniendo compasión de la gente, dijo: no, han venido a oír mi palabra, se van a desmayar, mándalos volver a su casa. Pero luego el Señor hizo un milagro, multiplicando panes y multiplicando peces. Mira ese Dios que te da la palabra y se preocupa por ti. Ese es el Padre amoroso que tenemos. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios, aleluya, que más que condenarte quiere levantarte. Porque lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, lo que no sirve, aquello que menos se piensa, es lo que Dios levanta para usarlo, para su honra, para su gloria, para que la gloria entera no sea de la persona, sino que la gloria entera sea para Dios, Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Lo que no es, lo levanta como es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie en el nombre de Jesús, mi querido hermano. Vamos a orar, por favor, en esta hora. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo tan precioso, por este tiempo tan glorioso que tenemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Bendice a mi hermano, Señor. Bendice a mi hermana. Que esta palabra lo marque. Que esta palabra lo levante. Que esta palabra levante siervos y siervas de Dios. Que esta palabra, Señor, Padre mío, haga de cada hermano en este lugar un gran siervo de Dios. Padre mío, marca con esta palabra y en tu lugar dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Habla mi vida, dile: Señor, levántame. Trata conmigo, dile: Señor. Tu palabra y tu misericordia. Tu palabra y tu misericordia, Señor. Trata conmigo, dile ahí en tu lugar al Señor. Trata conmigo, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por permitirnos sembrar tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, sembrar esta palabra en los corazones de mis hermanos. Y que ellos puedan, Señor, ser grandes siervos. Yo oro, Padre, para que se levanten grandes obreros en este segundo culto. Oro, Señor, para que obreros poderosos se levanten en este segundo culto. Oro, Señor, para que líderes, grandes líderes, predicadores, se levanten en este segundo culto. Hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres leales a ti, leales a tu obra, se levanten en este segundo culto. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Te amamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén.